A ver, es un poco hacerle el juego a el Grupo de Lima, que es un grupo en el cual Argentina tendría que haber seguido. Yo diría que uno de los errores más serios del gobierno de Alberto Fernández en materia de política exterior ha sido mantenerse en un grupo en donde nos metió el gobierno de Macri y nos metió con un grupo como el de Lima, que es un grupo profundamente desprestigiado, en donde por lo menos había dos presidentes que eran realmente narcos presidentes. Uno, Pedro Pablo Kuczynski, que fue de alguna manera el anfitrión en Lima y que tuvo que irse por acusaciones de narco, de ladrón y de estafador del gobierno de Perú. Y el otro, Iván Duque, que es un narco gobernante en donde en lo que corre del año hay 250 asesinatos políticos de líderes sociales, líderes políticos, líderes de los pueblos originarios en Colombia. Y es el grupo de Lima, más Piñera, que tiene carabineros que tiran a los manifestantes desde el puente sobre un río. Digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? No tenemos absolutamente nada que hacer. Ese error es gravísimo de parte del gobierno argentino y nos lleva a otro error, que es el grupo de Lima, cuyo único interés, ¿verdad?, es defenestrar al gobierno de Nicolás Maduro, impedir que haya elecciones en Venezuela. Fíjate qué cosa tan curiosa. Es un grupo que se propone decir postergar indefinidamente las elecciones en Venezuela, pese a que eso está todo muy organizado. Además, Venezuela ha pedido a los gobiernos europeos, gobiernos latinoamericanos, que manden observadores, y dicen, no tengo nada que ocultar, vengan, miren, interroguen, y fíjate vos lo que es el sabotaje de los gobiernos europeos, de algunos gobiernos latinoamericanos, que en lugar de decir, bueno, muy bien, nos invitan, vamos y miramos, y si hay irregularidades las vamos a denunciar, ¿no es cierto? Hay que actuar de esa manera. Este grupo de Lima dice que las elecciones no deben tener lugar, que deben postergarse, lo cual requiere una decisión de la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional no quiere postergar las elecciones, una Asamblea Nacional que ni siquiera la controlan los chavistas, ¿verdad? De manera tal de que creo que hay toda una conspiración en marcha a la cual el gobierno argentino de una manera muy torpe se ha plegado, porque yo creo que no representa el interés y la visión que tiene el presidente Alberto Fernández sobre la realidad venezolana, que es muy compleja, por supuesto, es una realidad que nos duele a todos mucho, pero que tiene una causa fundamental y que esa causa fundamental es la política de agresiones y de bloqueo que ha seguido Estados Unidos desde el año 2014 ininterrumpidamente y que ha generado una situación realmente dramática, nadie puede negar eso, una situación absolutamente dramática, pero que lo importante no es describir la situación, sino además ver cuál es la génesis, digo, la causa de los problemas reales que tiene hoy Venezuela, se debe que es un país que hace 4 años lo han saqueado, le han robado la principal empresa petrolera exportadora, le han robado la principal empresa que tenía radicada en Estados Unidos, que era la segunda o tercera red de estaciones de servicio de Estados Unidos, que era la Citgo, se la robaron. Le robaron los lingotes de oro que el gobierno de Maduro depositó de buena fe en el Banco de Inglaterra. Ahora finalmente se los van a devolver, pero estuvieron 3 años paralizados. Le pusieron un freno a la disponibilidad de los recursos que Maduro había depositado en el banco, en el nuevo Banco de Portugal. ¿Para qué? Para pagar medicamentos y para pagar alimentos y evitar tener que hacerlo desde Venezuela. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar mal la situación en Venezuela? Imaginemos que la Argentina hubiera estado así durante 5 años. 5 años así, digamos, este país habría estallado, no, habría desaparecido del mapa, no existiría más la Argentina. Venezuela, que es un país que se portó antes, incluso el chavismo, muy bien con nosotros en la guerra de las Malvinas, que cuando hubo una crisis nos prestó, nos hizo préstamos, ¿verdad?, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que permitió paliar la situación, que era muy difícil en el momento que a la Argentina nadie le prestaba, y nosotros le pagamos de esa manera y votamos con Inglaterra, que invadió las Malvinas, con Chile, que facilitó las operaciones de la flota de mar inglesa en la guerra de las Malvinas. Realmente, a ver, dicho en el lenguaje popular argentino, un mamarracho esa votación, y el gobierno tiene que aceptar esto, ¿no es cierto? Porque Alberto Fernández dijo, cuando hago algo mal, díganmelo.
Bueno, se lo estamos diciendo. Y ojalá que rectifique el rumbo.